A ver. Hola muchachos, el día de hoy vamos a trabajar nosotros lo que es líneas notables de los triángulos, ¿no? En el curso de lo que es el curso de geometría, ¿no? Entonces ya me conoces, soy el profesor Sandro. Y el día de hoy vamos a desarrollar lo que son líneas notables de los triángulos, ¿listo? Entonces, ahora, antes de entrar a lo que son líneas notables, vamos a empezar recordando un poco acerca de lo que son los triángulos, ¿no? Nosotros debemos de saber, por ejemplo, que los triángulos, comúnmente nosotros lo llevamos o tenemos la idea de un triángulo, por ejemplo, cuando vemos las velas de un barco, por decirte, ¿no? Nosotros vemos la vela de un barco, entonces ya tenemos la idea de que esto para nosotros sería lo que es un triángulo, ¿no? A veces la fachada, ¿no? La fachada de una casa, por ejemplo, así como lo observas en la imagen, para nosotros vendría a ser lo que conocemos como, en este caso, un triángulo, ¿no? O a veces también, por ejemplo, cuando tenemos acá, cuando se malogra un carro, ¿no? Y a veces ponen triangulitos, pero tengo la oportunidad de observarlos, por ejemplo, ¿no? Entonces también nosotros hablamos de que esto también sería una figura de lo que es un triángulo, ¿no? Entonces nosotros debemos saber que un triángulo es un polígono determinado por tres segmentos de recta que intersectan dos A2, ¿no? Que intersectan dos A2, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la figurita, el triangulito, con los vértices A, B y C, y aquí tenemos vértices A, B y C, los lados AB, lado AB, BC, ¿no? Y AC. Ojito, te hago recordar que estamos haciéndolo una práctica debido a que ya hemos estado trabajando, ojo, hemos estado trabajando ya los triángulos. También tenemos los ángulos internos, alfa, beta y teta, ¿no? Los ángulos externos, X, Y, Z, ¿no? Y el perímetro, recuerda el perímetro, en este caso es 2P, ¿no? Y esto es igual a AB, ladito AB, ABC, más AC, ¿de acuerdo? Entonces, para ello nosotros conocemos el perímetro de un triángulo. Recuerda que el perímetro siempre es la suma. Recuerda que el perímetro siempre va a ser la suma. ¿Listo? Ahora, hay que tener en cuenta también que esta 2P tiene mucho que ver, ojo, como te decía yo en la clase anterior, si es P minúscula, le vamos a escribir 2P, que significa perímetro, ¿no? Pero también nosotros le podemos poner, en este caso, por ejemplo, en lugar de una P minúscula, dos P minúscula, podemos ponerle, por ejemplo, nosotros una P, ¿no? Una P en este caso, una P mayúscula, ¿ya? Ojito, mira, si se logra ver bien, siempre, a ver, vamos a verificarlo nuevamente, siempre, si yo le pongo la P mayúscula, ojo, si yo le pongo la P mayúscula, ¿ya? Simplemente va a tener una, escúchame bien, va a tener solamente una P, ¿sí? Una sola P, ¿ya? Ojito, por favor. Si es P mayúscula, una sola P. Pero si le vamos a escribir la minúscula, tiene que ser obligatoriamente dos P. Ojo, es una regla matemática. Ya tenga en cuenta eso, por favor, porque en algunos ejercicios también se aplica, ¿ya? Ojito, por favor, por ahí, ¿ya? Entonces ya sabes que si representamos con P mayúscula, sería perímetro. Y si representamos con 2P, la P minúscula, también sería para nosotros perímetro, ¿ya? Ojito, por favor. A ver, continuamos por acá haciendo, vamos recordando la clasificación de los triángulos. Los triángulos se clasifican, ¿no? Tenemos acá la medida según sus ángulos y también tenemos en estos según sus ángulos y tenemos según la medida de sus lados. Según la medida de sus ángulos, tenemos triángulos obtusángulos, ¿no? También tenemos lo que conocemos nosotros como triángulo rectángulo, ¿no? Dentro del triángulo obtusángulo tenemos el acutángulo y el obtusángulo. Ojo, dentro del oblicuo ángulo tenemos el acutángulo y el obtusángulo. Profesor, ¿cuándo es un acutángulo? Recuerda, por favor, que ya lo hemos hecho, cuando los angulitos, ¿sí? Los angulitos son mayores de 90 grados, pero menores que 90. Acuérdate, por favor, acuérdate. También tenemos triángulos obtusángulos. ¿Cuándo son triángulos obtusángulos? Cuando tiene un angulito mayor de 90, pero menor de 180.
Ahora, dentro del triángulo rectángulo, nosotros tenemos, en este caso, que siempre la medida del ángulo tiene que ser 90 grados. Escúchame bien, siempre la medida de un ángulo debe de ser 90. Y comúnmente, ya sabes, tú lo representamos siempre con el cuadrito. Siempre lo vamos a representar nosotros con lo que es el cuadrito, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? Ojito, una cosita muy importante, de aquí alfa y beta siempre tienen que sumar 90, ¿ya? Ojo, alfa y beta siempre tienen que sumar 90. ¿Qué más tenemos? Tenemos los triángulos equiláteros. ¿Cuál es un triángulo equilátero, profesor? A ver, un triángulo equilátero siempre es aquel que la medida de sus ángulos, como ya habíamos estudiado, tienen que ser iguales. Y si las medidas de sus ángulos son iguales, los angulitos, hay una propiedad, ojo, hay una propiedad fundamental que me dice que en todo triángulo equilátero los angulitos son iguales, o sea, 60, 60 y 60. Acuérdate bien, por favor, acuérdate bien. ¿Ya? Ahora hablemos de los triángulos isósceles. ¿Cuál es un triángulo isósceles? Aquí lo tenemos, mira la figurita. Cuando los dos angulitos para mí son iguales. Si yo tengo dos lados iguales, tengo dos lados iguales, ¿no? Entonces, un triángulo isósceles siempre debe tener dos laditos iguales, ¿ya? Si tiene dos laditos, lógico que también tendría dos ángulos iguales, ¿ya? Cosas fundamentales, por favor, que estamos recordando. Pasamos a los triángulos escalenos. Un triángulo escaleno, ya me imagino, tiene la idea, si tú observas la figurita, ya tiene la idea que todos sus laditos son diferentes, ¿cierto? Y todos los laditos para mí vendrían a ser diferentes, ¿no? Como lo observas aquí. ¿Qué más tenemos? También tenemos algunas propiedades, ¿no? Recordando algunas propiedades. La existencia, en este caso, desigualdad de triangular o existencia de un triángulo, que también lo vimos. En este caso, siempre el ladito que yo voy a hallar, supongamos que quiero hallar el lado A, ¿no? Vamos a hallar un lado, por ejemplo, vamos a hallar un ladito, vamos a suponer que quiero hallar el lado A, ¿no? Este ladito, ¿qué va a ser? Va a ser mayor que la resta, pero menor que la suma. Pero la suma o la resta de quién, profesor, de los otros dos laditos, mira, B menos C, B más C, ¿no? Por ejemplo, si quiero hallar B, sería la resta y la suma. Por un lado la resta y por un lado la suma, ¿sí? Igual sucede con C, por ejemplo, quiero hallar C, por un lado la resta y por el otro lado la suma. Por favor, debes de recordar esos puntitos que son sumamente importantes. Por ejemplo, aquí mira, ¿qué valor entero puede tomar X para que el triángulo mostrado exista? ¿No? Entonces, tomo a X en el centro, mira. ¿Y qué voy a hacer con los otros dos laditos? Los voy a restar, ¿cierto? Entonces aquí está, mira, 8 menos 5, 3. Y por el otro lado, ¿qué voy a hacer? A sumar, ¿verdad? 8 más 5, 13. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Voy a encontrar los valores que hay de 3 y 13. Aquí aplicamos un poquito de la aritmética y nosotros encontramos que tenemos 4, 5, 6 hasta el número. ¿Sí? Ojito, por favor. Y otra cosita que me vaya a olvidar. Por ejemplo, que si el ejercicio me dice cuál es el menor valor entero, el menor valor entero que puede tomar X sería para mí 4, ¿ya? Y si me dice el mayor valor entero para mí tendría que ser 12. Recuerda que está entre 3 y 13, por eso está 4, 5, 6, 7, 8, hasta el número, ¿ya? Otra de las propiedades que tú debes de recordar es la medida de los ángulos internos para mí es igual a 180, ¿no? La medida es igual a 180. Entonces, si yo tengo angulitos internos, mira, observas aquí la figurita o acá. Todo esto, ¿a cuánto se va a igualar? Todo esto se va a igualar a 180, como lo ves acá en el ejercicio. Mira, 2x más x, 3x. Esto es igual a 126. ¿Por qué? Porque este 180, no, este menos 54 ha pasado a 180 menos 54, para mí me da 126. Aquí es tipo álgebra, ¿no? Aplicando un poco el álgebra, una ecuación. Recuerda que cuando está con más, pasa al otro lado a restar, ¿cierto? Pasa al otro lado a restar. Y luego 126 pasa a dividir, 3 pasa a dividir, 126 entre 3, para que me queda 40. ¿Listo? Ojito, te hago recordar que estamos recordando estas propiedades que hemos estudiado, ¿ah? Ojito.
Ahora pasamos a lo que es la suma ángulos externos. ¿Cuántos suman los ángulos externos? A ver, chequealo, mira, ahí lo tienes. La suma de los ángulos externos va a ser igual a ¿cuánto? A 360. Ahí está, va a ser igual a 360. Entonces tenemos, por ejemplo, acá nuestro ejemplo, tenemos nuestro ejercicio por acá planteado y vamos a igualar, vamos a sumar el 125 más 2x más 15 más 3x menos 20 igual a 360, ¿no? Entonces, y luego ya trabajo las x, 3x más 2x, 5x, menos 20 más 125 más 15, ¿sí? Más 15 para que me queda más 120, ¿no? Y este que está con más pasa a restar, recuerda, 360 menos 120 me queda 240. ¿Y qué hago con este 240? Lo va a dividir. ¿Quién lo va a dividir? Lo va a dividir el número 5. Recuerda que este 5 multiplica, pasa a dividir 240 entre 5, para mí me queda 48. ¿Ya? Ojito, por favor. 48. Luego, ¿qué tenemos? La medida de un ángulo externo es igual a la suma de la medida de los ángulos internos. A ver, ¿cómo así, profesor? No entiendo. En otras palabras, esta propiedad nos dice que la suma de dos ángulos internos, mira, la suma de dos ángulos internos, o sea, beta más teta, va a ser igual a un externo, o sea, dos ángulos de adentro va a ser igual a uno de fuera, ¿ya? Pero tienes que tener bastante cuidado que no va a ser este, ojo, ¿ah? Son aquellos que no están juntito al ángulo externo. Mira acá, X, esta X está aquí, ¿ves? ¿Y quiénes van a ser los ángulos que lo voy a sumar? Los voy a cambiar, beta y teta. Beta más teta va a ser igual a X, ¿no? O en otro casito vamos a ponerle un corazoncito ahí tapando. Mira, yo voy a tapar este beta, mira. Si yo tapo aquí este alfa, que sería beta más teta va a ser igual a X, ¿no? Profesor, pero yo no quiero hallar beta, yo no quiero hallar X, yo quiero hallar Y. Ok, tapa entonces, ¿quién está al costadito? La beta. Tapamos. ¿Qué ángulos han quedado adentro? Alfa más teta. No, aquí está bien, alfa más teta sería igual a Y. Pero profesor, quiero hallar Z. Ok, vamos a hallar Z, entonces vamos a hallar Z, por aquí lo tapo, ese que se está haciendo lo tapo, ¿y qué me va a quedar? Alfa más beta va a ser igual a C, pues por eso que se le conoce dos ángulos internos es igual a un externo. A ver, ahora pasamos a nuestro ejercicio. Nuestro ejercicio dice calcula el valor de X, ¿no? Me dice que calcule el valor de X. En este caso lo que yo tengo que hacer es, lo que dice la propiedad, la suma de dos ángulos internos me da un externo, ¿no? En este caso hemos tomado primero esto, 4x menos 8 es igual a 56 más 72, ¿no? Entonces 4x menos 8 es igual a 128, este que está con menos, lo estamos pasando al otro lado a sumar, 128 más 8, 136. ¿Y qué sucede ahora con este 4? Pasa a dividir 136 entre 4, para mí me queda 34, ¿de acuerdo? Oh. Ahora, ¿qué vamos a pasar? Ahora sí ya pasamos a lo que son las líneas notables, ¿no? Entonces, dentro de las líneas notables, recuerda por favor que son líneas notables asociadas al triángulo. ¿En qué consisten esas líneas? Estas líneas consisten, por ejemplo, que nos sirven de auxiliares, que nos sirven de apoyo en un triangulito para poder nosotros aplicar o desarrollar un ejercicio. Ojo, ¿ah? Estas líneas notables nosotros las podemos poner en un gráfico, por ejemplo, vamos a hacer un triangulito, supongamos, vamos a hacer un triangulito yo, por ejemplo, vamos a hacer un triangulito por aquí, ya, ahí tengo un triangulito, vamos a suponer un triangulito de esta manera, ¿no? Y yo, por ejemplo, necesito desarrollar este ejercicio, pero así como está, o quizá me han dado algunos datos y yo no puedo hacerlo, ¿no? Entonces, ¿de quién requiero? Tengo que recurrir a unas líneas notables, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que a mí me dan un ángulo por aquí, me dan, supongamos, un ángulo por aquí, vamos a suponer de 30, de 45, por ejemplo, ¿no? Y por acá a mí me dan un ángulo de 37, por ejemplo, ¿no? Pero no tiene ninguna relación, profesor, porque siempre y cuando vamos a suponer que esto sea un ángulo de 30, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer?
yo voy a tener que trazar una altura. Y esa altura, poquito, esa altura para nosotros es una línea estable, ¿ya? ¿Y para qué la necesito? La necesito yo para poder, en este caso, poder desarrollar esta partecita del ejercicio, ¿ya? En el transcurso de la práctica nosotros lo vamos a ir entendiendo. ¿Listo? Lo que yo quiero ahorita es que tú sepas en qué consiste cada una de ellas, ¿ya? Vamos a ver, vamos a ver. Por ejemplo, tenemos a la seriana. La seriana nos dice ese segmento que tiene por extremo un vértice, o sea, puede ser este punto, puede ser este punto, puede ser acá los vértices, ¿no? Y un punto del lado opuesto o de su prolongación. Es el segmento que tiene por extremo un vértice y un punto del lado opuesto o de prolongación. ¿Cómo así, profesor? ¿Cómo no entiendo? Mira, la seriana lo que nos dice es que pueden hacer de un vértice. Tú sabes que el vértice aquí es este triangulito de color naranja. El vértice puede ser A, puede ser B, puede ser C, ¿no? Eso para mí es mi triangulito, el color naranja, el color anaranjado, ¿no? Pero si, por ejemplo, yo le voy a trazar una seriana, mira, yo le trazo una seriana ahí. Esta seriana va a nacer desde un vértice y va a caer al lado opuesto. Ojo, al lado opuesto o lado relativo, escúchame bien, lado opuesto o puede ser también lado relativo, ¿ya? Escúchame por favor. Entonces nace de un vértice y dice que va a caer al otro lado, a un lado opuesto. Nada más, esa es la función de la seriana, escúchame bien. Una seriana nace de un vértice y va a caer a cualquier punto del lado opuesto. En este caso, vendría a ser para mí una seriana interior o interna. ¿Por qué? Porque se encuentra dentro del triángulo. Porque se encuentra dentro del triángulo. Ojo. Y ahora, profesor, ahora yo estoy trazando esta seriana externa. Esta seriana externa, ¿no? BE, ahí lo tenemos, seriana externa o exterior. ¿Cómo se ha dado esto? Esto se ha dado por una prolongación. ¿Una prolongación de quién, profesor? Una prolongación de este ladito. Este ladito AC. ¿Y cuál es su prolongación, profesor? Esto, mira, su está de puntitos verdes, no sé si lo logras ver. Eso para mí es una prolongación. Se ha prolongado o se ha extendido el lado AC. ¿Ya? Ojito, se ha extendido el lado AC con la finalidad de formar lo que nosotros conocemos como una seriana exterior. ¿Ya? Ojito, por favor. Una seriana exterior. ¿Ya? Ojito hasta ahí, muchachos. Por favor, hay que tener bastante cuidado cuando a mí me hablen de una seriana. ¿Listo? Ahora yo voy a pasar a lo que es una mediana. ¿Ya? Ojito, mediana. Es la seriana que parte de un vértice y biseca a su lado opuesto. Profesor, ¿qué quiere decir biseca? Biseca quiere decir que lo va a partir, lo va a cortar. Ojito, ¿ya? Es la seriana que parte de un vértice y biseca a un lado opuesto. El punto de concurrencia de las medianas de un triángulo se llama varice. ¿Cómo así, profesor? Mira, por ejemplo, vamos a empezar porque dice que la mediana nace de un vértice. Vamos a suponer que yo tengo esta seriana. Mira, van a ser del vértice A. ¿Sí? Ahí lo tienes, mira. Entonces, ¿qué va a hacer? Me dice que va biseca, o sea, corta al lado opuesto. Aquí lo cortó, mira. ¿Y en qué lo va a cortar? En lados iguales. Mira, chequea. Una mediana corta en lados iguales, lo que no hacía la seriana. ¿Recuerdas? Solamente la seriana nace de un vértice y cae, no hace nada más. Mientras que la mediana, por favor, la mediana nace de un vértice, cae al lado opuesto, pero lo va a cortar. Mira, ¿lo corta en qué? En partes iguales. Vamos a suponer que ahora nace de B. Mira, ahí nace de B. Nació de un vértice B y cayó aquí en M. Mira. ¿Qué va a suceder con este dobladito? Van a ser iguales, van a ser iguales, ¿no? Profesor, ¿y si nace de C? Ok, ahí la tiene, mira, si nace de C, va a caer aquí. ¿Y qué va a suceder con los laditos? Lo parte en partes iguales, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo tener yo? Tener triangulito AQ, mira, el triangulito AQ, BM y CP, para mí vendrían a ser
medianas, ¿sí? Medianas. Ojito. ¿Y cómo se llama este punto? Este punto, ¿cómo se llama? Donde se intersectan o donde concurren las medianas. Aquí dice, el punto de concurrencia de las medianas de un triángulo se llama baricentro. Ahí lo tienes, se llama baricentro. Y comúnmente en la matemática ya se ha establecido que siempre se va a representar con la letra G. ¿Ya? Siempre se va a representar con lo que es la letra G. Ojito por ahí, ojito por ahí, ojito, ¿ya? Ojito por ahí. Recuerda, por favor, que por ahí tenemos ya lo que es la seviana y lo que es la mediana. Seviana y mediana. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de otra línea notable. Otra línea notable conocida para nosotros vendría a ser la altura. ¿Sí? La altura. Profesor, ¿y cómo es la altura? Vamos a ver. Es la seviana perpendicular. Sabes que una seviana simplemente cae, ¿eh? Ojo. Es la seviana perpendicular. Algo interesante. ¿Qué significa perpendicular? Que va a formar un ángulo siempre de 90. O cuando cae, ¿sí? Cuando cae va a ser un ángulo de 90. ¿Ya? Es la seviana perpendicular a su lado relativo. Ojito, lado relativo o lado opuesto. Hace un rato te estaba explicando que el lado relativo era lo mismo decir lado opuesto. ¿Ya? El punto donde concurren las tres alturas o sus prolongaciones se llama ortocentro. ¿Y con qué letra está representada? Está representada con la letra H, ¿no? La ubicación del ortocentro varía según el tipo de triángulo, o sea, acutángulo, rectángulo o octángulo. Por ejemplo, aquí en un acutángulo, mira, si yo voy a empezar con el vértice A, ¿sí? Va a caer aquí, mira, ¿y qué va a formar? 90 grados. ¿Por qué? Porque es perpendicular. Nace así, mira, nace. Aquí va a formar perpendicular con el lado, en este caso, el lado opuesto. Ojito, con el lado opuesto. ¿Ya? Por favor, ten bastante cuidado. Y ahora si yo trazo una altura B, y está, mira, esta altura BM, ¿dónde forma el 90 grados? Aquí abajito. Ya, ojito, ya es diferente a la seviana, que hace un ratito le hemos estudiado, a la mediana, ¿sí? Y ahora estamos con la altura. La altura, ¿cuál es su finalidad? Es perpendicular, siempre forma 30 grados, ¿no? ¿Y qué más tenemos? Tenemos otra altura, C, la altura C. Y aquí forma el 90 grados, mira, aquí está formando el 90. Ojito, por favor. Ya, ahora, mira acá. Este es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo. Ojo. ¿Y cuál es su única altura? Su única altura es la que la ves ahí, mira. ¿Viste? Esta va a ser su única altura, ¿sí? Porque aquí simplemente está formando ángulo de 90 grados, ¿no? Recuerda, por favor, que forma 90 grados la única altura que nosotros podemos encontrar en un triángulo rectángulo. Para mí sería esta, ¿no? Y ahora en un octusángulo, mira, el octusángulo está un poquito peligroso por ahí, ¿no? El octusángulo, por ejemplo, es el de color naranja, mira, el de color naranja o anaranjado, ¿no? Y la altura en este tipo de ejercicios, por ejemplo, en este tipo de triángulos se encuentra afuera, mira, aquí está la altura, aquí o quizá por aquí, o una interna, pues como es esta, ¿no? Por ejemplo, mira, ahí tienes una altura, bueno, en este caso está de color amarillo, se ha prolongado, mira, se ha prolongado, tienes otra altura, mira, que está en el centro, y tienes otra altura más que se encuentra C, mira, que se ha prolongado hasta H, ¿sí? Ahora, ¿cómo se llaman esos puntos? Esos puntos donde se intersectan las alturas, ¿cómo se llamaba? Se llamaba para nosotros ortocentro, ¿no? Ya sea internas o externas, se le conoce nombre de ortocentro, ¿ya? Nombre de ortocentro, ¿no? A ver, a continuación, vamos a seguir con otra línea notable. Otra de las líneas notables para nosotros es una mediatriz, ¿sí? Para nosotros ahora es una mediatriz. ¿Y qué es para nosotros una mediatriz? A ver, vamos a darle lectura. A ver, en este caso dice, es la recta coplanar al triángulo que bisecta de modo perpendicular a uno lados. El punto donde concurren las mediatrices de un triángulo se llama
circuncentre. ¿Qué letra se representa? Se representa con letra O. Repito, la ubicación del circuncentre varía según el tipo de triángulo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un octángulo, rectángulo, acutángulo, rectángulo y obtusángulo, ¿no? Entonces, la mediatriz, ojito, la mediatriz, a diferencia de las otras líneas notables, no necesariamente nace de un vértice. Mira, te voy a graficar, por ejemplo, te voy a graficar un triangulito. ¿Sí? Te voy a graficar, por ejemplo, un triangulito, así como tú lo observas. A ver, observa por acá un triangulito. ¿Sí? A ver, un triangulito, ahí tú tienes un triangulito. Este triangulito, la mediatriz lo que hace es dividir al lado opuesto. Mira, vamos a suponer que la mitad del triangulito, por ejemplo, en este lado es aquí. Vamos a tratar de soltar, por ejemplo, la mitad del triangulito es aquí, sí o aquí. Ahí es la mediatriz. ¿Qué va a hacer la mediatriz? La mediatriz lo que va a hacer en este caso es cortarla, ¿ya? Cortarla en partes iguales, mira, más o menos así. Ojito, no necesariamente nace del vértice, ¿ya? No es como las otras líneas notables. En este caso, la mediatriz lo que va a hacer, va a dividir en partes iguales a estos, a los laditos, ¿ya? No importa, ojo que quede claro, no es necesariamente que nazca del punto o nazca de un vértice, ¿no? Por ejemplo, yo puedo encontrar otra mediatriz que nace de este vértice hacia acá, mira, ¿no? Va a dividir, recuerda, va a dividir en partes iguales, pero la mediatriz, ojo que quede claro, la mediatriz no necesariamente tiene que nacer de un vértice, pero la mediatriz sí es obligatoria que debe dividir al lado en partes iguales, ¿ya? Ojito, por favor, en lados igual. ¿Y qué otra cosita tiene en común? Que la mediatriz siempre va a formar 90 grados, ¿ya? Ojito, siempre va a formar 90 grados, ¿ya? A ver, vamos a verlo por acá, ¿ya? Vamos a verlo por acá. Mira, ¿ven? Ahí tenemos la mediatriz. Por ejemplo, nuestra mediatriz, mira, esta mediatriz. ¿No? Esta mediatriz, si yo la quiero prolongar, mira, esta mediatriz, yo la quiero prolongar. No necesariamente nace del vértice, ¿sí? No necesariamente nace del vértice, pero sí está dividiendo las partes iguales, mira, está dividiendo partes iguales. Y ahí, ojito, que te quede claro por ahí. Ahora vamos a ver otra mediatriz, ¿no? Otra mediatriz, por ejemplo, esta mediatriz, ¿sí? ¿Qué está haciendo? Como te repito, lo que hace la mediatriz obligatoriamente, que divide al lado en partes iguales. O sea, la mediatriz obligatoriamente tiene que dividirse en partes iguales, ¿ya? Ojito, por favor. Y recuerda también que siempre, cuando va a cortar, siempre forma 90 grados, ¿no? Y ahí tenemos la otra, mira, la otra mediatriz, que es esta, ¿no? En este caso sí nace, mira, en este caso sí nace, creo, más o menos del vértice, mira. ¿Sí? Aquí está el ladito B y el ladito B, que lo divide en partes iguales y forma siempre el ángulo de 90 grados, ¿sí? Ojito, por favor, ya es lo que hace la mediatriz. Por ejemplo, aquí también tenemos la mediatriz en un ángulo rectángulo. Aquí tenemos, mira, la mediatriz, como te repito, por favor, la mediatriz va a dividir al lado, ojito, que quede claro, mira. Esta mediatriz es más o menos de acá, si supongamos, ¿no? Supongamos así esta mediatriz. Pero ¿cuál es la finalidad? Que va a dividir al lado en partes iguales, ¿ya? Eso es lo importante de la mediatriz. Por favor, escúchame bien, entiende bien esta partecita. Aquí este, por ejemplo, es un triángulo obtusángulo, ¿no? Tenemos la mediatriz, por ejemplo, hay una mediatriz que va a dividir a este ladito en partes iguales. Mira, está dividiendo en partes iguales. Esta mediatriz que está dividiendo aquí en partes iguales, ¿sí? Y cuando esta mediatriz de acá es para el lado, en este caso B, y por favor, repasan y ten en cuenta cuando es una seriana, cuando es una mediana, cuando es una altura, una mediatriz, ¿ya? Porque cada uno tiene una característica específica, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, los puntos donde se intersectan, en este caso la mediatriz. Por mediatrices le conocen con el nombre de
circuncentro. ¿Ven el nombre? De circuncentro. ¿De acuerdo? Y pasamos en este caso a la última eh, línea notable. En este caso, la última línea notable se llama bisectriz. Y la bisectriz puede ser interior o puede ser exterior. Recuerda que la bisectriz divide al ángulo, mira, divide al ángulo en partes iguales. Por ejemplo, este AQ, mira, esta bisectriz AQ, que ha dividido el ángulo en partes iguales, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo BM, la bisectriz BM, que nace en un vértice, ojo, nace en un vértice y el lado opuesto. ¿Qué va a hacer? Divide el ángulo en partes iguales, ¿no? Por ejemplo, acá CP también divide el ángulo en partes iguales. Esta es una mediatriz, una bisectriz, perdón, interior. Y la bisectriz exterior es cuando se prolonga, ¿no? Por ejemplo, vamos a prolongar, por acá, mira, estoy prolongando este ladito, estoy prolongando la otra bisectriz, la bisectriz, esta vez, bisectriz, ojito, porque está dividiendo el ángulo externo iguales. También, mira, una bisectriz interior que se prolonga, mira. ¿Y cómo se llama este punto? Este puntito se llama excentro. Cuando están en las bisectrices en la parte interior, se le conoce como incentro. Ojo, incentro. Pero si las bisectrices están en la parte exterior, se le conoce como excentro. Entonces tenemos incentro y tenemos excentro. ¿Listo? Y ahora vienen algunas propiedades de la línea normal. Un poquito. Mira, esta es una bisectriz, ¿recuerdas? Cuando está dentro se le conoce como incentro, ¿verdad? Y cuando yo tengo este tipo de triangulito, este tipo de formulita, este tipo de gráfico, yo tengo que aplicar esta fórmula. X va a ser igual a 90 más m menos 2. ¿Pero quién es m? M es el triangulito. M sobre, ¿de acuerdo? Cuando es incentro, ojo. Y si es excentro, mira, x, el ángulo x va a ser igual a 90 menos el ángulo sobre 2. Es el ángulo sobre 2. ¿Listo? Y ahora tenemos otra propiedad adicional. Por ejemplo, en esta propiedad tienes una bisectriz exterior y una bisectriz interior, ¿sí? ¿Qué va a ser igual a esto? Que este angulito, el ángulo que se forma por las bisectrices, va a ser igual a ¿quién? A x igual a m sobre 2. O sea, este angulito sobre, ¿sí? Ojito, por favor. Este x es ángulo que se forma de las bisectrices interiores. Este es ángulo que se forma de las bisectrices exteriores, ¿no? Y aquí hay una interior y una exterior, un poquito por prolongación, recuerda, ¿no? Prolongación, la cual sería x es igual a m sobre, ¿ya? O, ¿no? Entonces por acá tenemos otra formulita, por ejemplo, mira, otras propiedades. A veces tú te vas a chocar con este tipo de ejercicios, de formulitas, ¿no? Entonces, la cual tú ya vas a tener en cuenta. Por ejemplo, si yo me encuentro con un grafiquito de esta forma, ¿sí? Un grafiquito de esta forma, guarda por favor. Entonces, BH es una altura, mira, BH es una altura, y BL es bisectriz. BL es bisectriz, por eso es que es beta y beta. En este pedacito, este punto va a ser x es igual a m menos n sobre 2. Ojito, m menos n sobre 2. ¿Listo? Y ahora tenemos este de acá, chequea acá. Entonces, clásico a veces en los ejercicios que nos dejan el profesor. Bisectriz interior, bisectriz interior. Como me piden x, esto va a ser igual a m más n sobre 2. A m más n sobre un poquito por ahí, por favor, y para ir terminando tenemos la última, que en este caso, mira, bisectriz interior con su prolongación, bisectriz interior con su prolongación, y me piden encontrar este angulito. Ese angulito, ¿a quién va a ser igual? A m más n sobre más n sobre, ¿de acuerdo, muchachos? Ojito, por favor. Ahora sí, la facilita, mira. Por ejemplo, si acá yo tengo, ¿tú recuerdas H? A ver, ¿recuerdas H? ¿Qué era? Para nosotros, a ver.
Recuerden, por favor. ¿Sí? A ver, a ver, a ver. Vamos a ver para nosotros qué representa el H, ¿sí? ¿Ver alguna ideita? Acuérdate, acuérdate, a ver, por favor, ¿cómo se llama? A ver, recordando, recordando. Esta H para nosotros representa un ortocentro. ¿Recuerdas? Ortocentro. Y esto es un circuncentro. ¿De acuerdo? ¿Por qué hago esta indicación? Porque a veces va a decir en el ejercicio que esto de acá forma un ortocentro. Vamos a relacionarlo con un ortocentro, ¿no? Entonces, ortocentro, ¿cuál es la idea de un ortocentro? A ver, ¿cuál es la idea de un ortocentro? Ortocentro es cuando son, ¿qué? Alturas, ¿no? Ortocentro cuando son alturas. Recuerden, por favor, el punto de intersección ortocentro. Entonces, si se prolonga hacia acá y esto también se prolonga. Y aquí hay una formulita donde x más beta va a ser igual a 180. Por favor, se ve bien cuando es un ortocentro, o sea, de alturas. Estas son alturas, recuerda bien. Este es un circuncentro, esto es una mediatriz. Entonces, en este caso son mediatriz, ¿no? Entonces, para este tipo de ejercicios, ¿no? Entonces, x va a ser igual a 2 beta. X va a ser igual a 2 beta. Por favor, acuérdate de H ortocentro y O circuncentro. Ya recuerda que ortocentro es en las alturas y circuncentro es en media. No, en este caso, por favor, ten en cuenta lo que es las líneas notables con lo que son sus puntos, específicamente el ortocentro, el centro, ¿no? Para que con esos datos importantes tú puedas derivar o plantear cualquier tipo de ejercicio. ¿Listo, muchachos? Nos vemos. Gracias. Hasta nuestra próxima clase.